Queremos continuar, amados hermanos, con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Digo, para los que no saben el contexto del estudio que llevamos en la iglesia, a través de bastante tiempo, yo creo que fueron cerca de 2 o 3 años, poquito más a lo mejor. Estuvimos estudiando todos los libros de la Biblia, sobre todo aquellos del Nuevo Testamento. Estábamos en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 19, y escuchamos claramente la voz del Señor que el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Que él sentía dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en nosotros. Y eso hizo rema en esta iglesia. Y entonces el Señor nos llevó a estudiar el Evangelio de Mateo completamente. Ya habíamos estudiado Filipenses, Colosenses, Romanos, habíamos estudiado también Judas, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Y hizo rema ese pasaje en nuestra vida y el Señor nos llevó al Evangelio de Mateo para que Cristo fuera formado en nosotros. Y posteriormente, en la buena voluntad de Dios, en este tiempo nos llevó a estudiar el libro de Apocalipsis. Estudiamos, ¿verdad?, cómo el Señor se le presenta a Juan, cómo lo llama en la isla de Patmos, estando él siendo exiliado por causa del Evangelio. Y estudiamos todos esos pasajes, y la semana pasada terminamos de ver la iglesia Laodicea, que junto con la iglesia de Sardis, ¿verdad?, la iglesia muerta, bueno, pues son las dos iglesias que increíblemente nos damos cuenta que no tenían a Cristo en su corazón. La iglesia de Laodicea, en el capítulo 3, le dice el Señor Jesucristo: al vencedor le haré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Y poquito antes de eso le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Por lo tanto, Cristo no estaba en la vida de esa gente. Y eso es tremendo, ¿no? Porque el Señor les dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces el Señor está esperando que la gente de esa iglesia le permitiera entrar en su vida. Por lo tanto, vemos una iglesia que no tenía a Cristo en su corazón. Eso es trágico, eso es algo que nos mueve los sentidos y nos hace ver que nos hace falta muchas cosas en nuestra vida. Decíamos que la iglesia tibia es la iglesia de este tiempo, junto con la iglesia de Filadelfia. Y yo espero que cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos seamos como la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, y vimos todas las características de esta iglesia que tenía. Después de ese contexto en el que está el Señor mostrando cosas en la tierra que son parte de su iglesia, el Señor lleva a Juan en el espíritu al cielo. Y hoy vamos a estudiar Juan asciende al cielo. Después de una perspectiva terrenal, el apóstol Juan es llevado al cielo para que él vea una manifestación de Dios en su vida. Y dice, hoy vamos a estudiar solamente el versículo 1, y la próxima semana daremos cuenta de la segunda parte del versículo 2 al versículo 11. Pero hoy vamos a ver solamente el versículo 1. Así es que quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Y dice la escritura: después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis, hermanos, como hemos estado estudiando, tiene un importante mensaje teológico al cual muchos teólogos le han llamado la esperanza bendita. Nuestra bendita esperanza, otros dicen también, porque al tener una perspectiva del cielo, desde la perspectiva de Dios, es lo que Dios le pone a ver a Juan en ese momento. Después de que el Señor Jesús hubo instruido al apóstol para que escribiera las cosas que son a las iglesias, hubo otra visión.
el apóstol vio un trono puesto en el cielo, un emblema del dominio universal de Jehová, y vio a uno glorioso en el trono, no descrito por rasgos humanos como para ser representado por una semejanza o alguna imagen, sino solo por su fulgor sin igual. Estos parecen símbolos de la excelencia. Todo lo que Dios les muestra a Juan parecen ser símbolos de la excelencia, de la naturaleza divina y de la temible justicia de Dios. Sabemos que todo libro de la Biblia, o deberemos de saber, hermanos, tiene un propósito de principio a fin. Con respecto al libro de Génesis, este describe principalmente la creación del universo, la tierra, el Edén y el hombre. El mandamiento de Dios al hombre en Edén, la presencia en Edén de la influencia de Satanás, y por el engaño que produce la caída del hombre. La caída del hombre, claramente, de Eva siendo engañada, y de Adán, como dice Romanos 5:14, que él cayó siendo un transgresor, quebrantando el mandato. O sea, fue un pecado voluntario el de Adán, ya que él también, dice en otras traducciones, desobedeció abiertamente el mandato de Dios. Y vemos después el plan redentor de la simiente de la mujer en Génesis 3:15, a lo cual se le llama teológicamente el protoevangelio o la primera anunciación del evangelio. Y esta primera simiente en la mujer, es decir, Cristo, es descrito en la genealogía de Lucas. Y ahí en Lucas nosotros vemos desde Adán hasta Cristo y la revelación de la simiente, de la serpiente, con la que tendrá enemistad la simiente de la mujer por todas sus generaciones. Y así llegamos también en esa coherencia durante toda la Biblia, todo el plan divino de redención, la desobediencia de su pueblo, y bueno, vemos muchísimas cosas a través de las Escrituras, y llegamos al libro de Apocalipsis, y se ve claramente el fin de ese plan redentor por gracia, el cual fue rechazado, y como consecuencia viene la aplicación de la justicia del Dios Santo en el juicio a las naciones incrédulas, y la última acción del plan redentor de la humanidad, culminando con el milenio en el capítulo 20 de Apocalipsis, y posteriormente el estado eterno en el capítulo 21, por lo que termina diciendo el Señor ahí en Apocalipsis capítulo 22, versículo del 6 al 7. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 22, versículos del 6 al 7, y después vamos a ver el versículo 10 al 13, pero primero del 6 al 7. Y dice la Biblia en el versículo 6 de Apocalipsis 22, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y dice después el versículo 10 al 13, y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así que, amados hermanos, vemos esa congruencia todavía desde Génesis hasta Apocalipsis, y lo hemos resumido de una forma breve de los propósitos de Dios, del plan y proyecto, porque también debemos de entender nosotros que en teología o en estudio de Dios, en el estudio de Dios, sabemos que el lenguaje bíblico es diferente al secular. Algunos conceptos bíblicos son diferentes a los conceptos de los diccionarios comunes de la lengua española, ya que los idiomas
en los que fue escrita la Biblia, el hebreo, el griego y el arameo, tienen otros significados, a veces 3, a veces 4, a veces más significados y dentro del contexto en el que se encuentra esa palabra. Entre otros aspectos que debemos conocer para interpretar bien las Escrituras y enseñarlas bien. Eso es algo muy importante. Porque muchas veces encontramos hermanos que dicen, es que la Biblia dice, sí hermanos, que la Biblia dice muchas cosas, pero hay que ver a quién se lo dijo, cuándo lo dijo, dónde lo dijo, en qué contexto se dijo. ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el propósito primordial de lo que se escribió? Las subdivisiones que tiene el capítulo, la temática, y en base a eso tenemos que llevar a cabo una correcta interpretación. Un ejemplo es cuando, miren, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo, Él dice que es Hijo de Dios, y secularmente entendemos que hijo, la palabra hijo es algo que es engendrado, por lo que asumimos nosotros secularmente que es menor al Padre. Todas estas ideas que pregonan a veces las sectas destructivas, principalmente los testigos de Jehová, haciendo menor a nuestro Señor Jesucristo e ignorando una de las enseñanzas esenciales del Evangelio, y es que es acerca de la Trinidad, ¿verdad? Que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y esa es una verdad esencial. Cualquier persona que diga o esté en contra de la Trinidad, hermanos, ni parientes somos, ni hermanos somos, Esa gente está en una secta. La Trinidad es una de las doctrinas esenciales de la vida cristiana. Pero el lenguaje bíblico y el contexto teológico y cultural del pueblo judío donde se desarrollan las Escrituras, la palabra hijo, significa que es de la misma esencia del Padre, es decir, que es Dios mismo encarnado. Así que como ustedes ven, a veces los conceptos que tenemos nosotros de las cosas son diferentes a los conceptos bíblicos, y nosotros debemos de basarnos en los conceptos bíblicos. ¿Dónde encontramos ese principio para que nosotros veamos esto que les estoy yo explicando, hermanos? Porque vamos a empezar a ver una revelación en el cielo, y es importante que tengamos este conocimiento. En Juan capítulo 10, versículo 31, Juan capítulo 10, versículo 31, dice la Escritura: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Vean cómo el Señor Jesús usa un juego de palabras. Y les dice el Señor Jesús: ¿no está escrito en vuestra ley? Y vean esto, dice, yo dije. O sea, ¿quién fue el autor de esa frase? Jesús. Y dice, ¿no leísteis ustedes en su ley, yo dije, dioses sois? Si llamó, dice Jesús, dioses a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemias, porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces ven cómo Jesús dijo que Él era Hijo de Dios, y por esa causa lo iban a apedrear. El Señor Jesucristo les dice, ¿acaso ustedes no oyeron lo que dije yo en las Escrituras, que dioses sois? Entonces, ¿por qué me quieren condenar por eso? Porque yo digo que soy hijo de Dios. Y automáticamente el Señor se está mostrando como Dios ante las personas, ante esa gente que estaba en contra de lo que Él predicaba. Entonces vemos que el concepto que tenía el pueblo judío de Jesús acerca de hijo, al decirse el Hijo, es que Él era Dios, el Dios vivo y encarnado.
Así que los conceptos bíblicos, hermanos, son diferentes a los conceptos seculares que tú y yo tenemos. Por eso tenemos que estudiar. Aún considerando todos estos aspectos, verdaderamente es un reto realmente interpretar Apocalipsis y la profecía. Esto no es fácil para cualquier teólogo, ya que además este teólogo debe de conocer materias especiales como la escatología, las doctrinas bíblicas, los métodos de interpretación bíblicos, la bibliología, la hermenéutica y bueno, muchas ciencias más. O sea, no es solamente leer y decir es que aquí dice, y viene por ahí, amados hermanos, viene por ahí un eclipse solar y hay muchas malas interpretaciones, hay mucha gente que tiene miedo. Y amados hermanos, nosotros no debemos de usar de esas falsas interpretaciones que hay allá afuera. Y mucho menos, hermanos, tener temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que nosotros tenemos que tener paz en nuestro corazón. Para poder entonces interpretar este libro hermoso, del cual ya de por sí anuncia el mismo Señor Jesucristo una bendición al decir bienaventurados, es decir, doblemente felices o doblemente bendecidos. Dice, al que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas. Ya nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 nos había dado estas palabras para que nosotros tuviéramos esa bendición. Así es que el hecho que estemos estudiando esto en este tiempo es de suma importancia, pero también de suma trascendencia en nuestra vida. Con estas palabras que declaró el Señor Jesucristo en Apocalipsis 1:3, nos muestra el propósito de poner atención, es decir, obedecer. Poner atención nos lleva a obedecer. Y entonces dice la Biblia que seremos doblemente bendecidos si oímos y guardamos las palabras de esta profecía, de este libro profético, porque estaremos advertidos de los eventos del porvenir. Esos eventos que están pronto a suceder, estaremos entendidos y tendremos un mapa claramente de las cosas que dice el Señor, mencionó, van a suceder pronto. ¿Por qué esto es necesario? Declara el Señor, porque el tiempo está cerca. Dile al que está a tu lado, el tiempo está cerca. La pregunta que surge es, ¿el tiempo de qué? Bueno, del juicio por venir, el cual le anunció a la iglesia de Filadelfia. La iglesia que recibiría esta revelación, como dice Apocalipsis 3:10. Vaya a Apocalipsis 3:10 y vea la advertencia que le hace a su iglesia fiel. Le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por eso decíamos en el estudio de esta iglesia, que si nosotros, los que somos fieles, no sé usted, pero yo, ¿verdad? Los que somos fieles, no pretendemos estar aquí. ¿Por qué? Porque si estamos aquí, entonces somos parte de la prueba. Y la Biblia dice que Dios eximiría a la iglesia fiel de esa prueba, de la prueba que vendría sobre la gente en la tierra. Jesús enseñó, amados hermanos, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 11, Mateo 13:11, si me quieren acompañar, Mateo 13:11, que solo a sus discípulos, en este caso Juan, que era uno de ellos, le era dado conocer los misterios del reino, pues ellos comunicarían la verdad de Dios en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y entonces dice Mateo 13:11, él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿A quién le dijo estas palabras Jesús, hermano? A sus discípulos. Y dentro de ellos era Juan. Y Juan era uno de esas pocas personas que Dios ha destinado
para conocer los misterios del reino de Dios. Es por eso que Juan, cuando llega a los últimos tiempos de su vida, el Señor le trae una revelación especial del último tiempo. Y al Señor Jesús le plació guardar a Juan hasta ese tiempo, para que él a su vez comunicara a las iglesias de Dios y a todo el mundo lo que iba a suceder pronto. Así que el capítulo 4 que vamos a estudiar, después de haber advertido a sus iglesias, 7 iglesias de juicio, porque el juicio empieza por la casa, entonces les dice a las iglesias, sobre todo a 5 de ellas, les dice: si no te arrepientes, yo voy a venir sobre de ti. Y el Señor, advirtiéndoles esto a sus iglesias como Éfeso, Pergamo, Sardis y Laodicea, que fueron las principales iglesias que estaban mal delante de Dios, excluyendo a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Éfeso, a la de Filadelfia, que son las iglesias fieles, una mártir y otra que dura en el fin del tiempo. A ellas las exime de toda situación, pero a las demás sí les advierte. El Señor señala también los galardones y las indicaciones a los fieles de cada iglesia, porque a pesar de que había muchas circunstancias en todas las iglesias, como las estudiamos, el Señor, a pesar de eso, les dice: si ustedes vencen, yo les voy a dar un galardón. Porque hay una batalla, hermanos, hay una guerra en nuestras vidas. Eso no debemos de salir nosotros de contexto. Porque si a veces el Señor nos da tiempo de paz, de tranquilidad, de salud y de muchas cosas, también el Señor nos mete a la batalla de repente y a veces quebranta nuestra salud para que nuestra fe salga de un proceso cada vez más fortalecida. Y a la iglesia de Éfeso, cuando Él le da las coronas, el Señor Jesús, porque esto es lo bonito, es lo que me gusta de Dios, hermano, que a pesar de que andamos mal, el Señor siempre nos tiene algo guardado. Y a la iglesia de Éfeso le dice: comerán del árbol de la vida del paraíso de Dios. Oigan qué promesa. Y les dice: al que venciere. O sea, no va a ser fácil lo que tienes que hacer, pero sí puedes llegar a hacerlo. Y si tú vences, dice: yo te daré de comer del árbol de la vida del paraíso de Dios. A la iglesia de Esmirna le dice: no sufrirán daño de la segunda muerte. Y les dice: sé fiel hasta la muerte. O sea, esta iglesia le dijo: ¿saben qué? A todos los que pertenecían a esa iglesia les dijo: todos ustedes van a morir. No les voy a imponer ninguna otra cosa. Ustedes no van a sufrir daño de la segunda muerte, pero además les pide que sean fieles hasta la muerte. Así como nosotros, hermanos, todos debemos ser fieles hasta la muerte. A la iglesia de Pergamo le dice: se les dará de comer del maná del cielo, una piedrecita blanca con un nombre nuevo, y les dice también: al que venciere. A Tiatira le dice: se les dará autoridad sobre las naciones y las regirán con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como fue dado al Señor Jesucristo. Y les dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. A la iglesia de Sardis le dice: serán vestidos de vestiduras blancas y no borrará su nombre del libro del viviente. Ahí su traducción dice libro de la vida, pero la traducción correcta es del libro del viviente. Sepa usted, hermano, que desde que usted nació, están escritos todos sus pensamientos, todas sus acciones, todo lo que usted ha hecho en esta vida, bueno y malo. Todo está escrito en el libro del viviente. Está escrito el día en que usted va a morir y de qué va a morir, a qué hora y a qué segundo. Todo está escrito en el libro del viviente. Y el Señor Jesús les dice: no los voy a quitar del libro del viviente, que es una alusión, ¿verdad?, de castigo. Si ellos siguen desobedeciendo, entonces Él, ¿verdad?, Él los llamará a su presencia. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12,
Nosotros vemos que el Señor se refiere a esta frase, al conocimiento que tiene Dios de su pueblo redimido y su elección también de este. Y dice Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro del viviente. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Vean, están los libros de la ley y está el libro del viviente. Entonces el Señor llama a una persona, busca su nombre en el libro del viviente, ve todo lo que hizo y es juzgado de acuerdo a la ley. Cuando dice vi a los muertos grandes y pequeños, no se está refiriendo a los niños, porque todos los niños son de Dios, y si un niño nace y muere, se va a la presencia de Dios. Cuando dice la Biblia pequeños, se refiere a gente que no es importante en el mundo. Así como hay políticos, hay artistas, hay famosos. Cuando dice los grandes, se refiere a esos, a los políticos, a los famosos, a la gente de alcurnia, a los reyes, ¿verdad? Pero cuando dice pequeño, se refiere a la gente que no tiene ninguna de ese grado, ¿ah?, de fama ni de nada, una persona común. No se está refiriendo a los niños. Y dice que todos ellos estaban de pie delante de Dios. Esto es de llamar la atención, porque nadie puede estar delante de Dios de pie. Entonces esto nos muestra que estas gentes era gente orgullosa, altiva y soberbia. Y entonces por eso el Señor los juzgó según sus obras. Recuerden, amados hermanos, que a partir de este capítulo 4 la iglesia ya no se encuentra. Y solamente se vuelve a citar la iglesia de Jesucristo hasta el capítulo 20, cuando regresa con Jesús para implantar su reino milenial. Esto es trascendente. Muchos teólogos concuerdan en que la iglesia es arrebatada y entonces después regresamos con el Señor para reinar con Él durante 1000 años, que es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Así es que esto es algo trascendente y bueno, esto es lo que piensan muchos eruditos, ¿verdad?, que han estudiado la Escritura. Y también a esta iglesia, ¿verdad?, a esta iglesia de Sardis le dice al que venciere. A Filadelfia el Señor dice que lo hará columna en el templo de Dios. ¿Dónde va a estar la iglesia fiel, hermanos? En el templo de Dios. Dice, nunca más saldrá de ahí. O sea, la morada de los siervos fieles será en el templo de Dios. Y escribirá sobre ellos el nombre de su Dios y el nombre de la ciudad de Dios, que es la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y también les dice al que venciere. A la iglesia de Laodicea, que fue la que vimos la semana pasada, le dice también, en medio de que es tibia, le dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto es muy trascendente, porque a pesar de ser una iglesia tibia, el Señor le promete que si cambia su actitud y se enmienda a su buena voluntad, la va a sentar al lado de Él en su trono. Eso se llama autoridad y poder. Pero también esa iglesia no la lleva fácil, ¿verdad? Porque decíamos la semana pasada, qué difícil es convencer a un hermano que está mal, de que está mal, hermano. Qué difícil decirle a alguien, hermano, es que estás mal. Y cuando la gente se aferra, ¿verdad?, a sus preceptos, a sus ideas preconcebidas, y no tiene esa apertura para que el Espíritu Santo le revele dónde está mal, es difícil. Por eso la promesa es grande para esa iglesia. Le dice, si tú vences, te voy a sentar delante conmigo en mi trono. Así que, hermanos, dile que está a tu lado, tienes esperanza. Como hemos visto, hermanos, la Odisea, que es la última y la peor de las 7 iglesias de Asia, aquí nuestro Señor Jesús se le presenta como el Amén, que es uno constante,
e inmutable entre todos sus propósitos y promesas. Cristo, amados hermanos, entonces espera que los hombres sean fervorosos. ¿Cuántos hay aquí o en otras iglesias que profesan la doctrina del Evangelio y no son ni fríos ni calientes, salvo que sean indiferentes en las cosas necesarias y calientes y fieros en los debates de cosas de menor importancia? Por eso el Señor les promete un severo castigo, porque no hay nada peor que conozcas el Evangelio y que no lo apliques. Los tibios darán una falsa entonces impresión de cristianismo, como si fuera una religión impía, mientras otros concluirán que no permite una satisfacción real. De lo contrario, sus profesantes no pondrían tan poco corazón en esa profesión, o no estarían tan dispuestos a buscar placer o felicidad en el mundo. De este pasaje, en su totalidad, que vamos a analizar solamente dos partes, lo primero que Juan vio y escuchó al ascender al cielo es que él vio una puerta abierta en el cielo, en el versículo 1. Y la otra semana estaremos analizando o profundizaremos del versículo 2 al 11 con todas las cosas que él empieza a ver ahí en el cielo. Pero quise detenerme en el versículo 1 porque hoy ustedes van a ver qué importante es saber, antes de entrar al cielo, tener esta perspectiva. Y dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 1 del Evangelio de Apocalipsis, que el Señor lleva a Juan, y entonces dice: he aquí, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Así que hoy veremos primeramente la primera parte del versículo 1, que es la puerta abierta en el cielo. A pesar entonces de haber hablado personalmente y específicamente a cada una de sus iglesias, en el capítulo 2 y 3, Dios no ha acabado de hablar con sus iglesias. Con el propósito de impartir santidad y el llamado de la santificación que tenemos en nuestra vida, pues el propósito primordial de Dios en Cristo, en todos los creyentes, es la santificación, sin la cual, como ya sabemos, nadie va a ver al Señor, pues debemos ser fieles en todo tiempo. Entonces Juan sube al cielo bajo los propósitos de Dios para comunicar las cosas que han de suceder pronto, y dejó el testimonio en Apocalipsis. ¿Por qué tendría que usar a otras personas el Señor? Hermanos, si como hemos visto en el capítulo 13, versículo 11 del Evangelio de Mateo, Dios le dijo a sus discípulos que a ellos, y solo a ellos, les es dado conocer las cosas secretas del reino de Dios, y a Juan, que es el último de los apóstoles, el último que estuvo con Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 11, a él le es el único que le trae esta revelación, cumpliendo él su promesa de que solamente a ellos les es dado conocer las cosas del reino de Dios. ¿Por qué el Señor usaría a otras personas? Además, si el canon bíblico ya se cerró y toda profecía ya está escrita, y Dios usó a sus siervos que Él destinó con ese propósito, y lo que Dios quería comunicarnos ya está en toda la Escritura, desde Génesis, que es el libro de los orígenes, hasta el Apocalipsis, que es el libro profético del fin del mundo. ¿Por qué todavía hay incluso gente hoy en día que insiste en que ellos suben al cielo? Qué tremendo es eso, hermano. Qué tremendo es no entender la Biblia. Qué tremendo no entender los designios de Dios. Y como vimos, hay un tipo de personas a las cuales ni sus milagros, ni su hablar en lenguas, ni sus echar fuera demonios los va a salvar delante de Dios. De hecho, vimos la semana pasada que el Señor les va a decir: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Qué tremendo es cuando la gente, amados hermanos, no entiende la Biblia.
No entiende que lleva una congruencia, que lleva un propósito, que Dios ha puesto fundamentos como los apóstoles, los profetas, porque cada uno de ellos llevaron o desempeñaron un propósito de Dios específico. Y que a nosotros como iglesia Dios nos ha dado un apostolado. En Romanos 1 dice que Dios nos ha dado un apostolado. ¿Cuál es ese apostolado? ¿Cuál es esa encomienda especial que Dios nos ha dado? Predicar el evangelio. Y por eso encontramos la palabra profetizar en el Nuevo Testamento, que significa predicar, no significa estar adivinando cosas. Ese es el error teológico que tiene mucha gente. Pero lo peor de todo, amados hermanos, es que no quieren estudiar la Biblia de una forma abierta en su corazón. Siguen cayendo en los mismos errores. Y eso es trágico, es trágico. Porque no es casualidad que en el Nuevo Testamento seamos advertidos de 3 tipos de personas: de falsos maestros, de falsos profetas y de falsos apóstoles. No es casualidad. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 16, y después vamos a leer el 19 y el 21, pero primero 2 de Pedro 2, verso 16. El apóstol Pedro, creo que él aprendió la lección, ¿no? Después de todo lo que le pasó, yo creo que ya aprendió la lección, ¿no? Dile que está a tu lado: después de todo lo que te pasó, ¿ya aprendiste la lección o todavía no? Bueno, gracias a Dios aquí tenemos un hombre que después de todo lo que le pasó, amados hermanos, aprendió la lección. Y dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 16 y después 19 y 21. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Escuche el 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pedro, que sí aprendió la lección, nos dice: tenemos la palabra profética más segura. Si queremos una profecía, amados hermanos, tenemos que venir a la Biblia. Si queremos saber la voluntad de Dios, el propósito de Dios, tenemos que venir a las Escrituras. No podemos estar usando de palabras fantasiosas en nuestra vida. Por eso leímos el versículo 16 y después del 19 al 21, para que podamos entender que la palabra profética no son palabras fantasiosas. Toda la profecía de Dios tiene un propósito. Por ejemplo, los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Nahum, Habacuc, todos esos profetas, hermanos, su propósito principal, además de anunciar al pueblo su pecado, además de anunciarles que el Señor les envía la corrección, el juicio, el propósito primordial era anunciar la venida del Mesías. Nada más. Esos eran los únicos propósitos de los profetas. Pero hoy en día encontramos un tipo de personas que dicen ser profetas y que están hablando un montón de tonterías, hermanos. Lo peor de todo es que la Biblia dice que si se equivocan una sola vez, con eso nosotros sabemos que son falsos profetas. Y todos aquellos que han salido en la televisión anunciando profecías ya se equivocaron. Entonces nosotros debemos de saber que esa gente son falsos profetas. Apenas escuché una disertación de uno de los más grandes teólogos que existe hoy en día, de sana doctrina, que es Sujel Michelén, que criticó verdaderamente a esos falsos profetas y no se tapó la boca a hablar de ellos, porque tenemos una responsabilidad y es descubrir a los falsos maestros, a los falsos profetas y a los falsos apóstoles que están hoy en día, y es nuestra responsabilidad como iglesia hacerlo. Aquí no es cuestión de crítica y que la gente, ay, ¿por qué no oran por ellos? Ay, ¿por qué? No.
Aún en la Biblia, la palabra de Dios se muestra a la gente y fueron declarados los falsos maestros y los falsos profetas, los que desviaban a la iglesia de la verdad, y fueron declarados y están sus nombres en el Nuevo Testamento. Así que no vengamos con esa falsa piedad, hermanos. Ellos lo que tienen que hacer solamente es arrepentirse, punto. No tienen otra. Se tienen que arrepentir de todas esas cosas que ellos están haciendo, porque están proclamando un evangelio equivocado. Equivocado. Muchas personas que profesan ser cristianos dicen haber visitado el cielo y regresado para contar las experiencias. Aún otros no cristianos también, porque también los no cristianos dicen, hermanos, que ellos visitaron también el cielo o el infierno y comparten según ellos sus revelaciones extraordinarias con los demás. Hace un tiempo, un grupo de jóvenes colombianos afirmaron haber sido llevados personalmente por Jesucristo al cielo y al infierno. La pregunta es, ¿pero eso será cierto? Amados hermanos, si la Biblia ya dice todo, ¿para qué el Señor querría que supiéramos algo más si Él en su palabra dijo todo? A diferencia de los inventos fantasiosos, extravagantes y muchas veces insensatos de los que falsamente dicen haber estado en el cielo, la Biblia menciona la historia de dos personas solamente que sí fueron al cielo. Ellos sí fueron, no como otros, porque ellos estaban bajo el propósito de Dios. La primera fue Pablo. En su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribió que había sido trasladado al tercer cielo, es decir, la morada de Dios, pero que no había palabras para describir lo que vio. Vaya, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo del 2 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 2 al 4. Él sí fue, Pablo sí fue. Y dice que hay cosas que no hay cómo describirlas. ¿Cómo estos cuates dicen que van y las describen? Si Pablo no tuvo palabras para describirlas. A ver, dígame eso. Dice la Escritura, conozco a un hombre en Cristo. Punto número 1, ese hombre estaba en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y esto no es de vosotros, esto proviene de Dios. Así que imagínense una persona que no está en Cristo, dice que Dios lo llevó al cielo y al infierno. Bueno, dice, conozco un hombre en Cristo, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Ahora sabemos por Juan que fue Pablo llevado en el Espíritu también. Juan revela lo de que Pablo en ese momento no sabía. Juan dice, fui llevado en el Espíritu. Oí una voz que me dijo, sube acá, y fui llevado en el Espíritu. Entonces, lo que Pablo no sabía, Juan no lo revela. Que Pablo fue llevado en el Espíritu. Dice, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables, o sea, indecibles, que al hombre no se le permite expresar. Ahora, si nosotros escuchamos las fantasías de la gente que dice que subió al cielo, hermanos, nada que ver, Pablo no supo cómo describirlo y resulta que hay gente que dice, no hay esto, hay aquello. Hermanos, yo no sé de cuál fumaron, pero se fuman una fuerte, El segundo de ellos, por supuesto, fue Juan. Son los dos únicos que registra la Escritura que fueron así y regresaron y nos trajeron algo, porque todo tiene un propósito. Por eso comencé diciendo que todo libro de la Biblia tiene un propósito. El apóstol Juan también tuvo el gran privilegio de visitar el cielo. A diferencia de Pablo, a Juan se le permitió dar una detallada descripción de su visión. Lo que hizo que los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, aunque la Biblia menciona el cielo en más de 500 veces, y otros como Isaías y Ezequiel escribieron descripciones del cielo, la descripción de Juan
en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis es la más completa e informativa de toda la Biblia. O sea, si que nosotros queremos saber qué hay en el cielo, Juan dice que hay en el cielo. Porque a él sí le fue dado describir lo que había en el cielo. A Pablo no, a Juan sí. Entonces, ¿por qué ponemos en duda lo que dice mucha gente que ve visiones y tiene sueños? Porque la Biblia enseña en Hebreos 1, del 1 al 2, Hebreos 1, del 1 al 2, acompáñeme a la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículos del 1 al 2, la Biblia dice, hermanos, la Biblia dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién nos habla el Padre hoy? Por su Hijo, por Cristo. Cristo vino, habló, trajo muchas enseñanzas, principios del reino, nos hizo un llamado al arrepentimiento, nos trajo los principios del carácter cristiano, de la vida cristiana, nos puso la doctrina, se la reveló a Pablo para que la trajera a nuestra vida. Hermanos, todo tiene un propósito. ¿Qué propósito tiene? A ver, que tú te vayas al cielo, te vayas al infierno, si la Biblia ya dice lo que es el cielo y lo que es el infierno. Alguna vez predicamos lo que es el infierno. Y decíamos que cuando la gente muere sin Cristo, los demonios vienen, lo atan con cadenas y redes y se lo llevan al infierno, arrastras el alma de esa persona. Nosotros no vemos porque es algo espiritual, pero en ese momento se la llevan. Y los que moremos en Cristo, los ángeles vienen y nos escoltan hasta el cielo. Como dice Colosenses, ausentes de este mundo y presentes en el Señor. Inmediatamente nos escoltan. No sabemos qué pasa allá arriba. Lo que sí sabemos es que la Escritura describe que aún Satanás peleó por el cuerpo de Moisés. Entonces hasta allá arriba hay una batalla todavía por las almas. No crean que el diablo ya dice, ya se murió, ya se fue con Dios. No. Por eso, hermanos, cuando nosotros hacemos guerra para ganar almas, hay una consecuencia física y espiritual en nuestra vida. De cash, por supuesto que sí. Porque el diablo no está contento que nosotros le arrebatemos las almas. Oiga, salimos a predicar y estuvimos tocando más de 500 almas. Más de 300 vinieron a Cristo. ¿Usted cree que el diablo está contento con eso? Por supuesto que no. Debe de venir una contra. Él busca desquitarse de lo que nosotros hacemos. Pero nosotros estamos conscientes que estamos en una batalla. Y en una batalla hay heridos y hay muertos, ¿sí o no? Pues podemos salir heridos, podemos morir. Pero ya sé que vivamos, que moramos, del Señor somos. Así que no nos importa realmente. Nosotros, amados hermanos, debemos de seguir lo que dicen las Escrituras. Y no lo que dice la gente. Si no, vamos a correr el riesgo de que sutilmente seamos engañados. Mediante la visión de Juan, que es alguien que describe las Escrituras que fue al cielo, los creyentes tenemos el privilegio de ver con anticipación el lugar donde viviremos por siempre. Juan asciende al cielo en el Espíritu para ver las cosas que desde la perspectiva de Dios. Después de las cosas que le fueron reveladas en los capítulos 2 y 3 con respecto a las 7 iglesias del Asia Menor, Juan vio una puerta abierta en el cielo. Esa puerta abierta en el cielo es como aquella que vio Ezequiel. Si ustedes me acompañan, Ezequiel capítulo 1, versículo 1, vamos a ver esa puerta. Ezequiel 1:1. Ezequiel la describe de una forma diferente, pero no deja de ser puerta. Y dice Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ahí está, hermanos, la puerta.
Otro hombre de las Escrituras que menciona también ver el cielo fue Esteban. Todos recordamos a Esteban en el libro de los Hechos, ¿verdad? En el capítulo 7, uno de los temas principales del libro de los Hechos. Hermanos, nosotros debemos de aprender que el libro de los Hechos es un libro de transición. Es decir, es la transición de la predicación del Evangelio al pueblo de Israel y después a los gentiles. Del capítulo 1 al capítulo 9 vemos la predicación del Evangelio en Jerusalén, en Samaria y en Judea. Y del capítulo 10 en adelante vemos la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Del capítulo 1 al capítulo 9 el actor principal de la predicación es Pedro. Y del capítulo 10 al capítulo 11, 12 en adelante es el apóstol Pablo. Pero también debemos de aprender que en el libro de los Hechos las principales temáticas que existe en el libro de los Hechos es la predicación del Evangelio y la segunda, la vida testimonial de nosotros como cristianos, por lo cual el Señor Jesucristo dejó a través del Espíritu Santo el ejemplo de Esteban. Y el ejemplo de Esteban, o el testimonio de Esteban, es después de los viajes misioneros de Pablo, el 1, 2 y el 3, la temática que más versículos le da Dios al mensaje de Esteban, a la vida de Esteban, lo cual claramente nos hace ver que principalmente el libro de los Hechos tiene esas dos perspectivas, que el pueblo de Dios debe de predicar el Evangelio y debe de ser testimonio a las naciones en su vida, y si es necesario, incluso como Esteban, hasta la muerte. Cuando le pregunten qué es el libro de los Hechos, ya le dije. Ya después en otra grabación lo escribieron. Eso es lo principal, libro de los Hechos. Tiene muchas cosas, hermanos, pero es lo principal que tú y yo debemos de saber. Y en el capítulo 7, versículo 56, hablando de Esteban, dice: entonces dijo, miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esteban también vio una puerta, el cielo abierto. Es interesante que esta puerta celestial fue abierta y dejada desde ese tiempo hasta la llegada de Juan. No se aclara quién abrió la puerta, pero podemos pensar que fue Dios mismo, pues Él mismo se refiere como el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre, ¿verdad? En Apocalipsis 3:7, cuando le escribe, se presenta una iglesia, dice: yo soy, ¿verdad? El que abre y nadie cierra, cierra, nadie abre. Y también Jesús dice que Él es la puerta. En Juan 10:9, Él haciendo alusión a su propósito salvador, para que todo ser humano que cree en Él vaya al cielo, pues nadie viene al Padre sino por Él. Él dice: yo soy la puerta. Entonces, ¿se dan ustedes cuenta lo que está viendo Juan, hermanos? Juan está viendo la obra redentora de Dios en su máxima expresión, con una puerta abierta en el cielo. La implicación entonces en las Escrituras de abrir algo, como en el caso de la puerta abierta, está relacionado con la revelación. O sea, Dios, al abrir la puerta y dejarle ver la puerta, Dios le estaba diciendo: te voy a dar una revelación. Juan fue invitado al cielo a recibir la revelación. Como discípulos de Cristo, él estaba calificado, porque esa es otra cuestión importante, hermano. ¿Qué hace que una persona en este tiempo sea tan calificada para subir al cielo, bajar al infierno y regresar a la vida? ¿Acaso son mejores que Juan? ¿Acaso esa gente es mejor que el apóstol Pablo? Bueno, había que cuestionar eso, hermanos. Juan estaba calificado para recibir los misterios del reino, como lo vimos en Mateo 13:11. Así pues, se le permitió la entrada al cielo y el lugar de la habitación de Dios, siendo el primer cielo la atmósfera de la tierra y el segundo cielo el espacio interestelar. Dice que después de que fue invitado a subir a esa revelación, en la segunda parte del verso 1 dice: y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así que el segundo aspecto que vamos a analizar rápidamente es la voz de trompeta.
La primera voz, hermanos, que Juan oyó fue reconocida como una voz de trompeta que le había hablado en su primera visión, en la visión terrenal, con respecto a las iglesias en Apocalipsis 1:10, y también fue una voz de trompeta. En la Biblia, nosotros para poder interpretar tenemos que saber cómo la Biblia describe a la trompeta. Y en la Biblia hay dos palabras para trompeta. Una es traducida shofar, ¿verdad? Cuando suenan. Bueno, esa es la primera traducción, shofar. Es un cuerno de carnero que representa lo que Dios ha provisto para salvación. Pero la segunda palabra para trompeta se refiere a las trompetas de plata. Había unas trompetas de plata dentro de los levitas, y ellos regularmente las usaban para anunciar algo, para revelar algo que estaba a punto de ocurrir. En Apocalipsis 4, entonces, viendo este contexto, sabiendo cómo la Biblia describe sus cosas, en Apocalipsis 4, la voz que escuchó como de trompeta del Señor, que le anunció a Juan algo que iba a ocurrir. O sea, no solamente fue el hecho de que él oyó la voz del Señor que le dijo, sube acá, sino que esa voz representaba una revelación, algo que iba a suceder. Y sin duda, sabemos que esta voz fue la del Señor Jesucristo, anunciando algo que iba a ocurrir pronto, como ya Él lo había anunciado en Apocalipsis capítulo 1, versículo del 10 al 11. Apocalipsis 1, del 10 al 11, dice, Apocalipsis 1, 10 al 11, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Como estudiamos, cuando pasamos este pasaje, sabemos que esta voz se refería al Señor Jesucristo. Por lo tanto, es la misma voz que está invitando a Juan. ¿Por qué? Porque nadie viene al Padre, sino ¿por quién? Por Cristo. Entonces, sabemos claramente que la voz que invita a Juan a subir al cielo es la misma persona del Señor Jesucristo. La voz, ¿por qué entonces, hermanos, nosotros vemos que la voz de nuestro Señor Jesucristo se describe aquí en el capítulo 4 como de trompeta? Para poder responder, hermanos, esta pregunta, es importante saber que en los tiempos antiguos del Antiguo Testamento, la trompeta se usaba en tres situaciones específicas. Primero, para anunciar convocatorias públicas. En el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 20. Vamos a Nehemías, capítulo 4, versículo 20, para ver la primera, ¿verdad?, cómo sonaban las trompetas en su primer propósito. Y dice Nehemías 4, 20. En el lugar que oigas el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces, el sonido de la trompeta en el libro de Nehemías, su primer propósito era de convocación para reunirse para la batalla. Pero también el sonido de la trompeta se usaba para preparar un juicio. En el libro de Joel, en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 1, Joel capítulo 2, versículo 1 dice, tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. El día del Señor es también llamado el día de la angustia de Jacob. Es decir, el día del juicio. Joel estaba anunciando ya desde el Antiguo Testamento el juicio que vendría en el Apocalipsis revelado a Juan. Y para eso se usaba una trompeta. Pero también la trompeta se usó para producir reverencia y temor. En el libro de Éxodo, en el capítulo 19, versículo 16, Éxodo 19, 16, dice la Biblia, Éxodo capítulo 19, versículo 16.
Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y de una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Así que el sonido de trompeta en el libro de Éxodo fue usado en los cielos para traer reverencia y temor. Así, amados hermanos, de acuerdo al estudio bíblico, el sonido de trompeta que estamos viendo en Juan capítulo 4 se usa de una forma metafórica para destacar la autoridad y los juicios venideros que salen de la voz del Señor soberano, que habla con Juan en su poderosa voz. Debemos recordar que Juan recibió la revelación en los primeros 3 capítulos de lo que está ocurriendo en la tierra. Ahora el escenario cambia a lo que ocurre en el cielo, en el capítulo 4 y 5. Y Juan mira una puerta abierta en el cielo, y la voz que escuchó, la cual describe que es como la primera que oyó al principio, como de trompeta, lo invita a subir allá, y entonces dice: y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Porque una vez que el Señor enjuicia a su pueblo, a su iglesia, a sus 7 iglesias, entonces viene otro juicio, porque el juicio empieza por la casa y después sale allá afuera. Esa poderosa voz como de trompeta le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y aquí se refiere a la era de la iglesia que llegó a su fin. Por eso le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, eso ya se terminó, ahora comienza algo nuevo. La era de la iglesia terminó porque ya las enjuició, ya le dijo: si no te arrepientes, al que venciere, le voy a dar esto. Entonces acaba la era de la iglesia que está por la gracia, y entonces una vez que acaba esa era, inmediatamente después viene el juicio a las naciones. A partir entonces de este punto no se vuelve a ver a la iglesia que fue salva por gracia y que fueron ya advertidos, como vimos en las 7 cartas escritas a las iglesias. Se ve a los que se convierten después, a los judíos y gentiles, durante la tribulación, que no aceptan la marca de la bestia. En el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 17. Apocalipsis 7 del 1 al 17. Después de que enjuicia a su iglesia y se lleva a los vencedores con él, se acaba la era de la iglesia. Dice el Señor: ahora te voy a mostrar lo que va a suceder después de esto. Esto ya acabó, la era de la iglesia acabó, ahora te voy a mostrar esto. Sube acá. Entonces sabemos que a partir de este momento, los que nosotros vamos a ver que se convierten al Señor son tanto judíos como gentiles que no se quisieron, después de que la iglesia es arrebatada, poner la marca de la bestia. Y dice en el capítulo 7, verso 4, capítulo Apocalipsis 7, versículos del 4 en adelante: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de las tribus de los hijos de Israel. ¿Quiénes son los sellados? La tribu de Israel. ¿Cuántas tribus había? 12 tribus. Y cada una de esas tribus, el Señor sella a 144,000 de esas tribus. Dios sí sabe dónde están las tribus. Para Dios no están perdidas las tribus, Dios sabe quiénes son esas tribus. Y Dios sabe a quién va a sellar. Y dice que sella a 144,000 de cada tribu de Israel. Ahí no estamos ni tú ni yo, ni están los testigos de Jehová, ¿verdad? La Biblia es clara. Dice de la tribu de Israel. No dice de los testigos de Jehová, hermano. No le crees a gente mentirosa. Después en el verso 9 dice: después de esto miré. Miren, después de que vio que sellaron a la gente de Israel, a los que el Señor va a guardar y no va a permitir que le pase nada en este mundo. Después dice que Juan ve otra visión, dice en el verso 9: después de esto miré, y aquí una gran multitud,
la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Vean cómo hace la Biblia diferencia entre la persona del Padre y del Hijo. Ahí está para los censitarios que dicen, ¿verdad? Que hablan que solo Jesús y tonterías, hermanos. Esa herejía es antigua, ¿eh? Cuidado con esos herejes, hermanos. Los que dicen solo Jesús. Aquí la Biblia hace claramente distinción entre el Padre y entre el Hijo. Y dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Qué había referido Juan? Él había visto al Padre y había visto al Cordero a su lado. Y después todos estos seres se postran delante del Padre y delante del Cordero. Y la referencia que hacen estos seres celestiales del Padre y del Cordero, que el Padre y el Cordero, esas dos personas divinas, son Dios. ¿Por qué la gente no quiere entender, hermano? Pues porque no tienen al Espíritu. Porque esto lo revela el Espíritu Santo, hermanos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Escuche, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol nunca caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Por qué dice esto? Porque en el tiempo del anticristo, esta gente, nosotros ya no estamos aquí, hermanos. No sé si usted se quiera quedar, pero nosotros ya no estamos aquí. A estos son perseguidos. Por eso dice: ya no van a tener más hambre, ya no va a tener tribulación, ya no el sol nos va a calentar otra vez como los calentaba con ese calor. Dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Estos son los que atravesaron la tribulación, tantos judíos como gentiles, que reconocieron a Dios como el Señor y Salvador de sus vidas, después de que la iglesia es arrebatada y que viene el juicio de Dios, hermanos. Juan entonces recibe la orden y le dice: sube, sube. Esa voz de trompeta, esa voz que le va a traer una revelación, esa voz que es la voz del Señor Jesucristo. Y él, al ver el cielo abierto, él en el Espíritu sube y le dice: sube. La palabra sube es una palabra griega que es anava, así como se escucha anava con acento en la última. Sugiere o denota una acción urgente. O sea, Jesús le dice: sube urgentemente. Juan recibe un mandato urgente de subir para entrar por la puerta que le ha sido abierta en el cielo para recibir la revelación de parte del Señor. Para Dios era una urgencia que Juan recibiera la revelación de los eventos por venir. Amados hermanos, si nosotros estamos leyendo esto hoy en este tiempo, debemos de entender que es una urgencia. Es una urgencia ya. Y no que tengo que entrar como los falsos profetas que andan allá afuera, hermanos. Pues eso ya se sabe, la Biblia no se equivoca. Esto es urgente ya, es urgente. Ya esto es una urgencia. Ya no estamos ni en los tiempos de Jesús, hermanos. Han pasado más de 2000 años. Es urgentísimo. Ya es urgente. Juan entonces, como algunos presumen o dicen, no fue arrebatado, sino trasladado espiritualmente a la realidad del cielo.
para recibir esa revelación urgente de parte del Señor de las cosas que van a suceder después de estas, después del juicio a la iglesia, después de que pone en orden a la iglesia. Le dice, ahora viene otra cosa. Literalmente el texto griego dice, traduciéndolo así del griego, literalmente dice, las cosas que necesariamente sucederán después de estas. Las cosas que necesariamente sucederán después de estas. ¿Cuáles son estas cosas futuras? A partir del capítulo 4, hermanos, se describe todo lo relacionado con el día del Señor, también llamado el día de la ira, el día de Jehová, el día de la venganza de Dios, es decir, los 21 juicios de la gran tribulación. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 21 juicios. Es el juicio de las naciones, de Satanás, del anticristo. Este ser que por primera vez el diablo unge a alguien. Esto es trascendente. Satanás, por primera vez, él unge a alguien. Y es al anticristo, el cual es descrito como el cuerno pequeño de Daniel, o el inicuo de Juan en sus primeras cartas. Es un personaje político que está a punto de levantarse. Es el hijo del pecado de Pablo. O sea, Pablo lo refiere como el hijo de pecado, no es el que es su hijo, ¿eh? No, es que sí, conozco varios, hermano, que le acomodan, ¿eh? Que ofrecerá lo que nadie ha ofrecido a la humanidad. Ese hombre va a ofrecer por parte de Satanás lo que nadie le ha ofrecido a la humanidad. ¿Sabe qué es? Paz y seguridad. Y junto con el falso profeta, ellos operarán en esa semana 70, que son 7 años. Hagan cuenta que el tiempo de Dios está en un stand-by. Estamos en la semana 69, a punto de entrar en la semana 70, donde aparece este inicuo. Porque el tiempo de la gracia se está acabando, se está acabando. Está a punto de iniciar la semana 70. La semana 70 empieza cuando el Señor quita el primer sello y aparece el anticristo. Usted va a saber, si se queda, usted va a saber. Si aparece el anticristo, es que usted se quedó, ¿verdad? Y la segunda es que empieza el juicio de Dios sobre este mundo. Ya empezó la semana 70, que son 7 años, 1260 días o 42 semanas que describe la Biblia. Esta semana 70 profetizada por Daniel y que no ha comenzado, donde Dios volcará su ira contra el mundo incrédulo, pues estamos en el tiempo de espera del inicio de esta semana y el tiempo de la gracia. Posteriormente vendrá la segunda venida de Cristo al final de todos estos acontecimientos y el establecimiento del reino mesiánico de 1000 años. Y la creación de los cielos nuevos, la tierra nueva, que es el estado eterno descrito en Apocalipsis capítulo 21. Así que el tema central de la visión de Juan en el capítulo 4 y 5 es el trono de Dios. Amados hermanos, lo vamos a ver la semana que entra, pero sube Juan y lo primero que ve es el trono de Dios. ¿Qué está diciendo? Dios le está diciendo a Juan, el mundo no sabe, pero este mundo y todo el universo se rige por un trono y alguien que está sentado en el trono. Hay un gobierno celestial, hay 24 tronos, gobierno celestial. Hay 4 seres de una descripción increíble. Seres poderosísimos que están delante del trono de Dios. Así que el Señor, antes de enviar el juicio, dice el por qué. Porque todas las naciones y toda la gente ha atentado contra el trono de Dios y el gobierno de Dios. Y lo vamos a ver la próxima semana, hermanos.
Así que el tema central de la visión de Juan en el capítulo 4 y 5 es el trono de Dios, el cual se menciona 11 veces, solo en este capítulo, 11 veces. Dios ya alertó a sus iglesias, ya las alertó. ¿Qué sigue? En el propósito de Dios de revelar a sus discípulos que hay un trono en el cielo, que hay un Dios reinando, que hay un gobierno celestial, que hay seres poderosísimos a su mando, y todos, absolutamente todos, lo adoran. Y este tema lo veremos la próxima semana. Concluimos en esta mañana, hermanos, diciéndoles, porque hoy yo no entiendo, hermanos, de verdad, a mí se me hace increíble, porque podemos tener diferencias teológicas al respecto de este tema, pero ¿qué es lo que importa para todos nosotros? Que estemos de acuerdo o no, no es importante. ¿Para qué peleamos? Lo importante es que tú y yo estemos preparados. Amado hermano, si tú y yo no estamos preparados, me cuento yo mismo, porque no que yo lo he alcanzado, ni que no, hermanos, yo prosigo la meta y sigo peleando la buena batalla de la fe todos los días de mi vida. Pero si tú y yo no estamos listos, nos vamos a quedar. Y no va a ser absolutamente nada grato lo que va a pasar en este mundo. La pregunta es, ¿estás preparado? Tú que vienes por primera vez a este humilde lugar, ¿estás preparado? ¿Cómo te llevas con tu esposo, mujer? ¿Cómo te llevas con tus padres, hijo? Padres, ¿cómo se llevan con sus hijos? Esposos, ¿cómo se llevan con sus esposas? ¿Ya comenzaron por fin su relación con Dios orando y leyendo las Escrituras? ¿O empiezan el lunes? Como la dieta, como el ejercicio. El lunes empiezo. Tienes que estar preparado. La única forma de ser reconocido por Dios en el cielo es que seamos reconocidos por Él, que tengamos una relación con Él, que nos diga, Él reconozca que somos parte de su cuerpo. Pero si tú no tienes una vida de oración, si tú no lees la Escritura, si tú no estás estudiando, no estás listo. Si tú vienes por primera vez a este lugar y no tienes a Cristo en tu corazón y estás siguiendo una religión, pero no estás siguiendo a Cristo, siento decirte que no estás listo. Te vas a quedar y vas a sufrir la más horrenda tribulación que nunca jamás he experimentado en este mundo. Las cosas que van a suceder y que vamos a estar estudiando a partir de este capítulo, de la segunda parte de este capítulo, van a ustedes a ver las cosas tan sobrenaturales que van a inundar de juicio a todo este mundo. Y Dios no quiere que seamos parte de esto. Pero si nuestra necedad y el rechazar nosotros el evangelio de la salvación de Jesucristo nos lleva a quedarnos, pues entonces enfrentaremos no solamente el juicio de este mundo, sino el juicio en el cielo, una vez que hayamos muerto aquí, por alguna de estas plagas que vamos a estar viendo. Y ya no habrá otra oportunidad. Y no habrá un rezo, ni habrá una misa, porque ni iglesias ni nada va a existir. Todo mundo estará sufriendo. Se estarán peleando por un pan. Se estarán peleando por un vaso de agua. Y Dios no quiere que seamos parte de eso. Él nos quiere llevar con Él. Por eso tenemos que estar listos. Si tú vienes por primera vez a este lugar, yo te invito de corazón, ven a Cristo. Renuncia a la religión y ten una relación con Dios a través de su palabra y la oración. Y deja que Él restaure tu corazón, tu vida. Pero primero es necesario que te arrepientas de tus pecados, de tus ofensas, de tus iniquidades, de tus rebeldías, de tus injusticias. Todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida nos arrepentimos de nuestros pecados.
Le pedimos a Dios perdón por todo lo malo que hicimos. Y le dijimos: Señor, no soy digno ser llamado tu hijo. Y Él nos recibió.